Así que bueno, muchas gracias. Ya tenía rato de no vernos, unos días que parecen que fueron un montón, al menos a mí se me hizo largo, y así que gracias por la generosidad de tener este momento para compartir, Daniel. Dentro de tantas cosas que hemos hablado, a veces parece que los temas como que quedan así como pequeños, como que no hay temas, pero siempre hay que aprender, como bien vos decís, y yo les comentaba antes de que vos sí llegaras a las personas, siempre hay que aprender en la escuela, ¿no? Siempre hay que aprender. Y uno de los temas que me resonó y que me hizo mucho sentido es el que puse en la historia, que es aprender a callar. Qué importante es aprender a callar, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos que hablar todo el tiempo, inclusive llenando vacíos, y no importa lo que hablemos, con tal de hablar. Entonces, hay que aprender a callar, ¿no, Daniel? Sí, totalmente, totalmente. Eh, Salvo que vayamos a aportar algo que realmente es útil al grupo de personas con la que estamos, a la situación en la que estamos, lo que vayamos a expresar vaya a tener un contenido que les resulte útil para su progreso, para despertar su atención, más vale hacer silencio, ¿no? Porque si no, muchas veces hablar, por más que lo que yo voy a comentar sea algo que es resultado de una experiencia personal que para mí fue muy reveladora, me iluminó, cambió hasta mi vida, pero lo que yo voy a decir, por ejemplo, eso que le pongo todo un contexto, si se quiere, como elevado, profundo en mi ser, pero yo lo voy a comentar en una reunión que se hace el domingo para comer entre amigos, entre familias amigas, y la reunión se hace para comer, no para hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, es como que voy a estar volcando algo que es muy profundo y que hubo que transitar y recorrer de parte mía, es decir, un tramo de la vida para poder entender esto que puedo ahora sintetizar en palabras, en pocas palabras, porque en realidad, como lo pude alcanzar, no me resulta difícil expresarlo y manifestarlo en palabras, pero las otras personas no tienen ni la intención de buscarlo, nunca lo tomaron en cuenta, no se esforzaron por ende para buscarlo, no conocen del esfuerzo, no conocen lo que hay que enfrentar, no conocen a veces lo que hay que dejar atrás para poder valorar realmente esto que estoy compartiendo. Entonces, el silencio es importante, ¿no? Es decir, bueno, yo lo he dicho varias veces, estas reglas doradas en el cielo, una de ellas es esta, la de callar, esas tres reglas, saber, osar y callar. Bueno, el callar es importante. Entonces, si uno no ve que va a servir, ahora, a ver, como para mí esto es valioso, yo Sí. pienso que compartiéndoselo a los demás lo van a valorar como yo. Pero lo que tengo que tomar en cuenta es todo lo que yo tuve que caminar en mi vida para poder llegar a reconocer el valor de esto. Y por ahí a veces no tomamos en cuenta el esfuerzo que hicimos o los cambios que fuimos teniendo de camino, las renunciaciones que fuimos realizando para poder llegar a valorar esto. Y entonces yo estoy llegando como con el resultado o con el fruto. Y los demás no conocen de todo ese proceso, de ese sembrado, de esa maduración, de la limpieza de un terreno para poder que esto prospere y llegue a lo que hoy puedo compartir en pocas palabras. A ver, les hablo de un universo que tuve que transitar con mucho esfuerzo y yo se los puedo relatar en una frase que busca de dejarle en claro de su belleza, de su magnificencia. Pero el valor que yo le doy va a ser siempre muy distinto al que le den los demás que están ahí sentados escuchando mi relato, que al valor que le puedo llegar a dar yo o el entendimiento que tengo de su valor al haber transitado ese universo, ¿no? Entonces, el transitarlo no es solo lo que fui encontrando pensando en lo nuevo, sino que en ese camino de la búsqueda de lo nuevo y de lo superior, me fui encontrando con lo antiguo e inferior.
claro. Entonces me di cuenta que eso muchas veces, el estar aferrado a esas cosas antiguas, no me permitían abrazar lo nuevo o abrirme hacia lo nuevo, no prestar atención, porque, por ejemplo, me estructuraba en defender lo que sabía pensando que no había nada más por saber. Entonces me fui dando cuenta que estaba equivocado, pero todas esas cosas las fui entendiendo en mi paso, en mi camino. Entonces, a partir de eso hay que aprender a callar o saber manifestar de manera apropiada buscando la forma justa. Por eso empecé diciendo, si no vamos a hablar algo que aporte y que sea útil, y quise hacer toda esta aclaración porque nosotros pensamos que como a mí me resultó útil, le va a resultar útil a los demás que se los comparta. Pero yo le voy a compartir sintetizado lo que yo sentí, lo que yo viví, lo que yo entiendo, lo que yo renuncié, pero en pocas palabras, algo que a mí sinceramente me llevó mucho tiempo alcanzar y atravesar crisis, atravesar dificultades, ¿no? Encontrarme a veces como impedido, sentir que se debilitaba mi fe, que cambiaba los parámetros que tenía, muchas cosas que pasé, yo se las estoy obviando a las personas. Y por ahí termino sin querer confundiéndolas, porque muchas personas pueden llegar a creer que como lo entendieron tan bien lo que les dije, porque fui tan claro a la hora de decirlo, ya van a pensar que lo saben. Y en Claro. realidad no es lo mismo saber porque entendieron lo que se les dijo que ser consciente de lo que significa esto que Claro. se dijo. Entonces, por eso esta cuestión de callar. Callar no es no hablar más, porque, por ejemplo, uno le podría decir a un maestro que aprenda a callar, y si un Y maestro no. no habla, ¿cómo transmite sus enseñanzas? Entonces, no es el callar literal de no decir nada, sino analizar y medir lo que voy a decir. Y como digo, no dejarme llevar por las emociones, en donde pienso que esto que encontré es tan valioso, y yo les hablo siempre de mi experiencia, y esto es algo que lo viví mucho en mi despertar al principio, en donde yo venía con una emoción de ciertos estados espirituales de meditación, en donde me conectaba con ese otro mundo sutil, amoroso, y era una alegría que me desbordaba el corazón, pero así literal de sentirlo Ujú. físicamente, ¿no? Como que el corazón se me salía del pecho y querer compartir a los demás y los demás me tomaban como que si estaba mal de la cabeza, que qué me está pasando, que si había Claro. tomado de más o alguna cosa rara. Y claro, el desubicado era yo, porque eso que alcancé por algún motivo personal estaba en condiciones de hacerlo, yo se lo estaba regalando ahí, echándolo sobre una mesa en donde la reunión era para comer, por ejemplo, como puse al principio, Sí. y esto queda como fuera de lugar. Entonces, tal vez pierda hasta valor para esas personas esto que estoy yo volcando porque se los estoy entregando fuera de momento. Es decir, cuando no es el tiempo de hacerlo. Recuerden esto que tantas veces digo, ¿no? El maestro enseña lo que el discípulo está en condiciones de aprender, es decir, nunca lo que no está en condiciones de aprender. Entonces hay que estar viendo cuáles son las condiciones del lugar, de las personas, el momento, la situación para compartir qué. Entonces, bueno, no es solamente, yo estoy haciendo mucha alusión a cosas que tienen que ver con índole espiritual, pero Sí. aún, por ejemplo, hablar de cosas más triviales o cotidianas, pero no sé, de política. Ujú. Entonces, yo voy a dar mi entendimiento, mi parecer y mi posición, que estoy de parte de determinado partido o pensamiento, y lo que se puede generar a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, aprender a callar, como digo, esto es una regla dorada al ingreso del cielo, que se le remarca en la conciencia al discípulo, ¿no? Que está Mm. ingresando. Saber callar. Lo que está viviendo, a ver, el discípulo que ingresa en el reino de los cielos como un alumno de una escuela superior, se le pone esto y se le plantea como un cierto reglamento que tiene que analizar. No es que, a ver, se lo está condicionando que tiene que obedecer, sino va a tener que Claro. enfrentar.
No, no, sino que entender, saber, osar y callar. Lo que él sabe, la osadía que desarrolla para alcanzar aquello que sabe, teniendo que enfrentar lo que se presenta, es algo que no cualquiera lo va a entender. Entonces tiene que aprender a callar, ¿no? Entonces, bueno, a veces hablando, dice la gente se entiende, pero hay que ver si del otro lado buscan entender, ¿no? Hay gente que busca Sí, conocimientos esotéricos, por ejemplo, como entretenimiento. Hay gente que claro, busca conocimientos esotéricos para reemplazar, piensa al adquirir esos conocimientos, su trabajo personal. Entonces no trabajan personalmente para alcanzar y sacar lo mejor de sí, para pulirse interiormente, y quieren suplantar eso con la escucha de mensajes y de cosas superiores. Bueno, entonces en el cielo se le enseña al discípulo que tiene que callar. Eso que él está viviendo, lo está viviendo él, y él se ganó estar en ese lugar. Entonces tiene que aprender a administrar eso, ¿no? Ese callar también se puede entender como un saber administrar mm, lo que va a salir de la boca, dijo Jesús, ¿no? No es lo que entra, lo que ensucia, sino lo que sale de ella. total. Bueno, Mm, así sea que hablamos lo espiritual, lo esotérico, en un terreno que no es apropiado, puede que estemos ensuciando en realidad, ¿no? Porque no es claro, lo que decimos, sino a quién se lo decimos, cuándo se lo decimos y cómo por ende lo pueda estar tomando y manipulando esa persona. Una persona que es fanática, creyente de determinada religión, por ejemplo, no sé, ujú, cristiano, imagínense, ujú, uno le va a hablar, he descubierto y he podido recordar en una experiencia mis vidas pasadas, y para mí es una alegría, pero yo le voy a hablar de eso y piensa que me encontré con claro, el demonio, porque para ellos eso no ujú. existe, es algo de la oscuridad. Entonces, por ponerles un ejemplo muy Sí, sí, contrastante, pero en definitiva muchas cosas hay que querríamos decir que no solo digo lo esotérico o lo espiritual o de experiencias internas, sino que aún en lo normal, de lo común, saber hacer silencio, se aprende mucho. Y sobre todo ese silencio al principio, el discípulo, por eso todo esto se los digo, no solo para curiosear qué pasa en los cielos, ujú, sino para tomar como referencia de lo que podemos experimentar y los valores que encontraremos si lo experimentamos aquí en la tierra. Se le pide que haga silencio ante el maestro, es decir, siempre tenemos maestros delante, siempre hay alguien sí, enseñándonos algo. Aunque lo que nos está enseñando nos parezca irrelevante, intrascendente o de poco valor comparado con la enseñanza más profunda de los maestros de los cielos, es que estamos aquí en la tierra para aprender muchas cosas de ella. Entonces también saber guardar, saber descubrir. Cuando encontramos en medio de tanto carbón un diamante, eso es un regocijo para nuestro espíritu, ujú, pero si nosotros vamos a llevárselo a aquellos que están acostumbrados a vivir en medio del carbón, quién sabe si lo saben valorar, y les parecerá algo que es anormal. Bueno, estoy ujú. haciendo como un paralelismo tal vez con la parábola de Jesús, ¿no? Sí, Eh, de no tirarle las margaritas a los al cerdo. cerdos. Es decir, esto justamente tiene que ver con eso, ¿no? Saber Sí, callar. ¿Tienen margaritas o perlas, como que quieran? Bueno, cuídenlas, sepan administrarlas, porque también de acuerdo a cómo nosotros administramos lo que tenemos, será también lo que vayamos a recibir o lo que vayamos a generar. Si nosotros ujú, sembramos en la tierra que está preparada y en condiciones, eso puede anclarse y crecer, desarrollarse y multiplicarse. Pero si lo hacemos en una tierra que no es la tierra apropiada y adecuada, podemos estar no solamente que perdiendo lo que estamos volcando, sino que estamos generando karma, o sea, generando deuda por administrar mal lo que son bienes más elevados o profundos o propios de la conciencia. Decírselo a alguien que ujú. no busca despertar conciencia, sino solo llenarse de información. Entonces, ¿por qué se dice esto al discípulo? El discípulo se tienta mucho de querer compartir lo que sabe, porque también al principio está presente el ego en un Claro, discípulo por mucho tiempo, pero en un principio con mucha fuerza, si quiere presentarse como alguien que sabe.
Entonces muchos discípulos a través del tiempo, y hoy sigue siendo, les gusta que le llamen maestro aquí en la tierra. Entonces se sienten importantes y ellos no aclaran que no son maestros. Pero bueno, como están enseñando algo que los demás ignoran, parece que eso les El vale que le título les llamen queda maestro. bárbaro. Claro, pero bueno, por eso, aprender a callar es importante. Y bueno, ¿por qué callar? Es por tantas cosas que acabo de estar explicando. Es decir, hay muchos motivos por lo que callar. Y generalmente las guerras, los desentendidos, y esto va a partir de hablar más de lo necesario, de hablar mal, ¿no? O a veces de no hablar lo que hay que hablar de buena manera. Pero bueno, callar no lo tomen literal o absoluto como que no hay que decir nada, sino que Claro. hay que estar atentos a lo que está pasando y viendo si hay tierra preparada para sembrar. No, no confundan la tierra preparada con la necesidad. Yo puedo ver que alguien Ujú. tiene hambre, pero no porque yo veo que tiene hambre, sin que pida, sin que diga, sin que demuestre nada concreto, yo le voy a ofrecer de comer. Es decir, hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y esperar el momento apropiado para hacerlo, para no solamente, por ejemplo, en la acción, saciar el apetito, dándole de comer el apetito físico, sino Sí. también tratar de cubrir la necesidad espiritual. Entonces, que vaya esa palabra lo más profundo posible en el individuo, pero eso no depende de mi palabra, sino depende del individuo. Por eso hay que estar atento el nivel de apertura de los escuchas para ver si se justifica hablar y si voy a hablar, qué voy a hablar, con qué profundidad, con qué palabras, para no derrochar lo que es rico, ¿no? No tirar margaritas a los cerdos. Exacto. Bueno, de hecho, se me venía a la mente el poder que tiene la palabra y que a veces no estamos siendo conscientes de ese mismo poder, valga la redundancia. Porque, como bien decís, muchas veces ocupamos espacio llenando, ¿no? Ese espacio con palabras, con charlas innecesarias, no pudiendo. La palabra que más me resonó es administrar, porque me parece que es perfecta, es justamente no saber administrar ni dónde estamos, ni los contextos, ni las personas, ni el mensaje que debe llegar, ¿no? Todos somos seres humanos diferentes, todos tenemos distintas experiencias, por lo tanto tenemos distintas percepciones, y bueno, también hay que enfocarse en dónde estamos para saber bien, así como nos gusta a nosotros llenarnos no de información, sino aprender en esta escuela, de manera consciente, de la misma manera que tomamos esa información, de la misma manera al hablar y al comunicar debemos hacerlo nosotros. Creo que al no saber administrar no estamos siendo conscientes, como que cada vez estamos más en automático, ¿no? Con ese tema, y más con el tema del habla. Por eso es tan importante el silencio, es como que el silencio sí o sí tiene que aparecer en este tema, ¿no? Claro, a ver, un maestro, por ejemplo, tiene capacidad dentro de la escuela para dar clases, por hacer una analogía con la escuela terrena, ¿no? En primer grado, en Sí, segundo grado, en tercero, en cuarto. En cualquiera de esos grados puede dar clase porque es maestro. Ahora, si le toca dar clase en primer grado, el maestro, que es capaz de dar clase en cualquiera de los grados dentro de la escuela, porque es maestro, va a dar lo que los alumnos en primer grado tienen que recibir. No va a liberar todo lo que tiene. No se va a dejar engañar por la mente que a lo mejor puede sugerirle a una persona que si le comparto lo que pueden recibir en séptimo grado y se los doy ahora, pueden acelerarse mucho, porque va a generar confusión eso, ¿no? Entonces, solo darle lo que necesitan. Esto, aparte, es un muy buen ejercicio para cualquier ser humano de estar más atento a la realidad del otro que a mis ansias por querer dar, entregar o servir, ¿no? Es exacto. decir, más Es la más una necesidad. necesidad de uno muchas veces. Claro, a ver, yo digo al respecto de tal vez lo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tratando de ayudar a las personas que están ahí del otro Sí. lado, compartiendo nuestras experiencias, nuestro entendimiento.
Pero a veces estos espacios hay personas que los abren porque se sienten bien haciendo lo que están haciendo y Sí, sienten que entiendo. están ayudando a los demás. Pero a veces es más importante lo que ellas sienten haciendo lo que hacen que lo que Mm, pueda estar necesitando el otro. Entonces, ujú, si yo tengo conocimientos para entregar y para mí lo más importante es dar el conocimiento, puede que eso me lleve a obrar incorrectamente y volcar este conocimiento en cualquier lugar donde tenga oportunidad, porque para mí lo mm, más importante es compartir conocimiento. No, lo más importante es que se le saque el mayor provecho posible a lo que tengo para compartir. Y el mayor provecho posible va a ser sacado en donde puedan medianamente valorar lo que uno tiene para compartir. Entonces, digo esto, les ponía el ejemplo este de maestro que en cualquier aula puede estar. Es que para tomar como referencia, ¿no? No es que se quiera poner uno de maestro, pero o que se deba poner de maestro, sino uno debe ser lo que es. El maestro es maestro, el alumno es alumno, el discípulo es discípulo, y el caminante es un caminante, cada uno en su lugar, pero saber cuál es mi realidad y qué es lo que necesito y qué es lo que tengo y lo que tengo, si lo sé valorar, si sé de dónde lo obtuve, lo que me costó conseguirlo, y si me costó conseguirlo, y entender que si por eso lo valoro, va a ser difícil que el otro valore si yo se lo regalo cuando no se tuvo que forzar para conseguirlo como lo hice yo. Si yo me claro. recuerdo muchas veces que a mí me ofrecieron hablarme de temas espirituales antes de mi despertar y yo trataba de huir de eso. Miraba por otro lado, cambiaba la conversación, si sabía que iba a ir hacia ese lugar, la conversación no me hacía presente, o sea, lo evité. Lo evité porque no era mi momento, ¿no? Entonces, si me hubiesen forzado, hubiese yo a lo mejor reaccionado no solo contra la persona, sino también contra lo espiritual, que de hecho lo Claro. pude haber hecho, es decir, todas esas pavadas que están hablando, que me interesan a mí, y hoy para mí eso es la esencia de mi vida, pero claro, tuve que tener mi despertar para poder valorar. Entonces, bueno, si nosotros queremos compartir, no nos enfoquemos solo en lo que queremos hacer nosotros. Veamos, es decir, hablar, es decir, si esa es la idea o lo contrario, callar. Ojo, callar no es solo el hablar, ¿no? También a Ujú, veces son acciones. A través de las acciones se habla. Un maestro enseña a través de sus acciones. Las acciones también es una forma de hablar, de expresar. exacto. Hay que saber callar, hay que saber dónde también se realizan determinadas acciones. Entonces, son las cosas sobre las que tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo, a quién llega, en qué momento. Y si hay una necesidad en el otro que podemos distinguir, ver de cómo me puedo yo adaptar a su realidad, ¿no? Un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender, en qué condiciones se encuentra el otro para compartirle de qué manera, con qué palabras, y o acompañado con qué acción, para que pueda llegar a ser apreciado, valorado, tomado, no para agradecerme nada a mí, sino que para que pueda volver valioso en su vida eso que acabo de aportar a través de palabras. Pero si no, quedan siendo palabras que se las lleva el viento, ¿no? En las escrituras, en el Génesis dice, en el principio era el verbo. Ujú, Bueno, entonces, como decías recién, ¿no? El verbo, la importancia. Claro, el verbo es creador. Hágase la luz, y la luz se hizo. mm. Entonces, a ver, tampoco lo tomen así literal como la escritura, que parece que Dios hizo así y Y ya tronó está. los dedos y ya está listo. No, y a la vez, no solamente que no es tan sencillo de que con tronar los dedos se hace, sino que demanda de tiempo como todo lo que hay que hacer. Por eso existe el tiempo, para que dispongamos de él para hacer. Si uno tiene en claro qué es lo que debe hacer, entonces utilizará bien el tiempo para hacer lo que debe. Si uno no tiene en claro lo que tiene que hacer, mientras está en la confusión, el tiempo transcurre. Y entonces uno dispone cada vez de menos tiempo. Estando en este mundo que tenemos un tiempo contado, dispone de menos tiempo para hacer. Entonces, hágase la luz y la luz se hizo. Dios vio que era buena,
y dijo, hágase la... Bueno, entonces hay que ver si es bueno, es decir, tenemos que saber distinguir. Entonces, mientras estamos en estos procesos, es la recomendación callar. Antes de abrir la boca y generar polémicas o dolor, malestar, confusión, más vale callar, porque si yo escucho a una persona que dice algo, y a mí me pasa, a una persona que dice algo que está totalmente errado, y me pasa y sé, porque dentro de ciertos temas que yo manejo desde mi conciencia lo puedo distinguir, yo no voy a decirle, no, estás equivocado, las cosas son así, porque no es que quiero ganarle a la persona o desasnarla diciéndole la verdad que no pudo encontrar por ella misma. Entonces esa es mi verdad y vivo por ella, pero no lo es para la persona su verdad es la que expresó. Entonces, si yo quisiera en todo caso ayudar, porque veo que le puede ser útil, hay una cierta apertura o disposición a mejorar, a superarse, entonces encontraré la manera y la forma, el lugar, el momento para poder compartirle, no lo que sé, sino que hay otra alternativa, ¿no? De repente estaba mirando por una única ventana que es la que encontró para mirar hacia afuera y entonces de repente yo le acerco una que es distinta a la que tiene y le muestra otro paisaje que complementa al que estaba viendo, no es un paisaje aparte, porque Ujú. la verdad no está muy separada de la mentira, no es todo parte de No, la misma existencia. exacto. Simplemente hay que saber distinguir, y ahí va en la confusión que tenemos nosotros. Bueno, ahora hay otra ventana para ver. Entonces la persona se siente que tiene la libertad de asomarse por una y por otra, pero no le estoy forzando yo a que vea por esta porque es mejor que la que está utilizando, ni quiero de alguna manera dejarle ver que todo lo que hizo no tuviera ningún sentido, su esfuerzo, porque muchas veces, aún en la confusión, se esforzaron mucho para llegar a eso. Hoy hay Claro. tanta gente tan confundida a mi mirada, porque Sí, afirman cosas que nunca experimentaron como una sí. realidad, y entonces se están cerrando a la verdad. Porque Ujú. una cosa es creer, el ciego creer que el mundo es así o asá y afirmarlo que es así, porque él lo cree desde hace mucho tiempo, y hablarle desde poder ver de cuál es la realidad, a veces es muy chocante y nos va a llevar a una discusión y a una pelea innecesaria, infructuosa. Bueno, hay que saber cómo ayudar al que no ve, cómo me pueden ayudar. A ver, estoy hablando como en la posición de que siempre nosotros queremos hacer algo por el otro, pero Sí, 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 es algo muchas veces, metafórico, claro, por supuesto. muchas veces resultamos nosotros ser los ciegos y por ahí Sí, nos están queriendo ayudar y nos cerramos en lo que nosotros creemos saber o nos animamos a afirmar porque es la experiencia que tenemos, ¿no? Pero por eso, callar, como hoy insinué, pero en otros encuentros lo he hablado más abiertamente, esto de que al entrar al Ashram por primera vez a los discípulos, en estas ocasiones no se ha hecho, porque ya el discípulo ha podido entender por él mismo esto y la importancia, pero cuando se entra por primera vez al ashram, es decir, el centro y el lugar donde el ujú, maestro imparte sus enseñanzas en conjunto con los discípulos, es decir, hacia los discípulos vuelca este conocimiento, en ese lugar tan especial, tan cerrado, tan limitado para el grueso de las personas, está acotado a los discípulos, cuando recién ingresa y es nuevo, no tiene experiencia de estar compartiendo con otros seres que ni conoce, pero también son condiscípulos, ¿no? Discípulos del mismo maestro, lo que se le pide es que haga silencio. Ahí sí se le pide que haga silencio, mm, como una regla a la hora de entrar. Y se le pide que haga silencio, en regla general, durante 7 años, que no mm, abra la boca. Uno dice, 7 años sin abrir la boca. Bueno, esa es la experiencia del Ashram. claro. ¿Pero por qué? Porque se aprende mucho observando.
¿no? Si Total. yo no sé nada de albañilería y me voy a una obra, si me permiten ingresar, pido permiso, tengo que tener respeto por la gente que está trabajando, me dicen que sí, me pongo en un costado y en silencio observo lo que hace cada uno, se aprende Aprender. mucho. Si Sí. yo en lugar de ver lo que están haciendo empiezo a preguntar, pregunto muchas veces sin siquiera saber qué estoy preguntando, porque ni siquiera los vi trabajar, no sé ni qué preguntar, pero mi imaginación me lleva a hacer una cantidad de preguntas que por ahí están mal hechas, ¿no? Bueno, Ujú. entonces, para entender el mecanismo y para darle la posibilidad de que use su inteligencia para discernir, para que también trabaje para autocontrolar los impulsos en su interior, que lo llevan a desbordarse, a perder el control, el callar. Entonces pasan muchas cosas afuera que puede observar porque está en silencio y pasan muchas cosas dentro suyo porque está teniendo que callarse cuando quisiera, ¿no? Porque muchas personas ante el maestro, uy, tengo un listado interminable de preguntas para hacerle. No, no, pero no es todo lo que querés preguntar, es lo que tenés que aprender. Tenés mucho que aprender de tu propia vida. Es decir, eso es mucho más importante que lo que te pueda decir un maestro de la creación. Es decir, tu propia vida, tu realidad. Si has venido a conocerte y a mejorarte, es decir, a superar tus limitaciones, pero para superar tus limitaciones tenés que conocerlas, tenés que conocer Ujú. que existen, tenés que conocer que tenés libertad para moverte dentro de ciertos terrenos en los que te sentís bien, pero te hace mal lo que estás conquistando dentro de esos terrenos, porque colaboran más con el fortalecimiento del ego que con la luz de tu espíritu. Entonces, en el silencio uno aprende muchas cosas. Es en el silencio, existe el libre albedrío, es en el silencio que Dios se expresa. Cuando conseguimos hacer silencio, es que podemos escuchar la expresión de Dios. Por eso, como también les he dicho, en los cielos, entre tantos términos que se pueden utilizar para apreciar y expresar la presencia de Dios, se lo conoce como el observador silencioso. Exacto. Él está por encima de todos nosotros, pero está observando en silencio lo que todos nosotros hacemos. Entonces nosotros nos vemos a Dios gritando por la calle, prepárense lo que están haciendo, humanidad impía. No, no, no está diciendo nada de eso. Está tratando de, con su amor, acercar luz a la vida de cada uno para que vean mejor su realidad. No es para que se vuelvan jueces de los demás, ¿no? Sino que para que vean mejor su realidad. Entonces, el discípulo se está superando y crece en el discipulado cuanto más limitaciones conoce y más limitaciones supera. Es decir, cuanto más puede trascender esas limitaciones, más crece dentro del discipulado. No es convenciendo a los demás, no es creando religiones, no es evangelizando a nadie, Ujú. sino que superándose a sí mismo que va creciendo. Porque ¿qué está creciendo en sí? El amor en su corazón. Eso es lo Exacto. que se va jerarquizando en la vida del discípulo. Ahora, estos procesos, yo estoy hablando a grandes rasgos, pero esos procesos personales son de esas cosas que uno tiene que saber callar. Y aún a grandes rasgos a veces también hay muchas cosas que callar. Acá las comparto porque sí que somos personas interesadas por esto y Ujú. que sabremos sacarle el valor. Pero en definitiva hay que saber cómo uno maneja y administra todo eso. Por eso, callar es importante. Si los maestros están haciendo esto y les explico un poco por qué, cuál es el motivo, obviamente analicémoslo. Tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Exacto. Cuando estabas hablando se me venía también, porque alguien escribió la palabra intuición y me despertó. También es una apertura a escucharnos internamente, ¿no? A escuchar esa intuición, a escuchar esas señales que hay dentro nuestro en ese silencio. Por eso también es tan importante aprender a callar, me digo, ¿no? Muchas veces estamos queriendo ocupar lugares, bueno, todo lo que estuviste hablando hasta este momento, y nos olvidamos también que hay un diálogo interno que no es escuchado por no aprender a callar. Claro, es que si ustedes se fijan, si nosotros nos proponemos a través de meditación tal vez buscar justamente de hacer un silencio,
vamos a escuchar casi seguramente a través de nuestros oídos físicos los sonidos ambientales, que Ujú. trataremos de controlar, pero bueno, siempre algo hay por ahí, una mosca dando vueltas, siempre alguna cosa hay. Pero es que no importaría eso, lo que importa es escuchar lo que hay en el interior, no es el problema de la... Quedó justo, me Exacto. encerré aquí en la habitación. Desconecté todos los aparatos que podían hacer ruido, pero justo quedó una mosca encerrada y estoy con los ojos cerrados y quieto y me anda dando vuelta por la nariz. No es el problema la mosca, porque ella está viviendo su vida. El problema es mi mente que no la puedo callar de todo lo que está generando a partir de la mosca, Claro. ¿no? Perdí mi foco era hacer silencio y el silencio era sobre todo no dejar de hablar, sino dejar de estar generando pensamientos alrededor de lo que percibo. En ese Ujú. momento puedo percibir con mis oídos el zumbido, el aleteo, el vuelo de la mosca y a partir de ahí no para mi cabeza. ¿Por qué puntería la mía? Justo la mosca quedó acá, ¿cómo no lo vi antes? Estoy en la postura desde fuera, la foto para el que mira, estoy con los ojos cerrados y sereno, pero mi mente quisiera matar la mosca. Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? En el silencio puedo escuchar cosas que hay en mi interior. Y no es solo la mosca, porque el momento es la mosca. Cuando la mosca ya no la siento, ¿a dónde va a parar la mente? Entonces, la postura física estoy haciendo silencio en estado de meditación, pero mi mente se va detrás de cada pensamiento que aparece. Mm. Entonces, el callar no es solamente callar la boca, Claro. ni las acciones, sino también poder acallar la mente, poder acallar la mente y su relación con las emociones. Entonces, todo lo que impulsa eso y nos mueve dentro de este mundo, ¿no? Si tuvimos una experiencia satisfactoria, la disfrutamos y gozamos en el momento, pero en algún otro momento la extrañamos y quisiéramos volver a tenerla. Entonces nuestra mente empieza a acudir a la historia, que es lo que pudimos almacenar de la experiencia previa, y fue tan gratificante que quisiéramos volver a replicarla. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y todo esto está dando vuelta por la cabeza mientras estoy acá hablando tranquilo con ustedes. Es decir, saber callar. Y en el silencio Dios se expresa. A ver, entiendan y Claro. traten de ver la humildad del Creador, porque Esa era otra obviamente palabra, perdón que te interrumpa, sí, humildad, ¿no? sí, sí, por encima de todos nosotros, con sabiduría infinita, absoluta, haciendo silencio ante nosotros tan ignorantes que nos creemos que sabemos lo que necesitamos y para qué más. Entonces, hace silencio. ¿Por qué? Porque todo llega a su tiempo. Entonces, yo entiendo que todo llega a su tiempo, tengo que seguir ese entendimiento y respetarlo, ¿no? Entonces, administrar lo que tengo para decir, porque a su debido tiempo podré decir otras cosas cuando entienda que hay una tierra fértil preparada para eso. Pero no porque hoy tengo mucho, digo, los hilos repletos de grano para darle a todo el que tiene hambre, voy a andar repartiendo a todo el que a mí me parece que tiene hambre, porque en realidad hay muchos que tienen hambre porque no quieren trabajar, hay muchos que tienen hambre porque se han acostumbrado a pedir y no Ujú. a buscar por ellos mismos, porque no saben hacerlo. Es decir, por muchos motivos se puede tener hambre. No es solamente porque no se come en sí, que eso es obvio, sino que hay muchos otros motivos que están antes que ese concreto material de la falta del alimento, que están impulsando a esa persona a mantener alejado de su vida el alimento, ¿no? Entonces, callar es importante, como bien dijiste, en ese silencio uno puede aprender mucho de sí mismo, autoobservarse, observar, no querer modificar ni cambiar, buscar entender. Después de que entiendo que hay cosas que están fuera de su lugar, ahí me propondré ordenarlas. Pero primero Mm. tengo que observar cómo están las cosas. No es reaccionar, no es distraerme, es observarme, ¿no? Entonces, eso es muy importante en ese silencio. Si Dios ve que yo estoy buscando hacer silencio para poner orden dentro
de mi morada para poder de esa manera entonces ir preparándola para recibirlo, porque no tiene sentido que yo le abra las puertas de mi casa si no lo voy a dejar hablar, porque mi mente no para un segundo, ¿no? Entonces tengo que aprender a callar, tengo que aprender a hacer silencio y a ser respetuoso por aquel a quien quiero invitar o quiero que se haga presente para hablar. Por eso Jesús, cuando iba a hablar al templo, vio que estaba lleno de mercaderes, agarró un látigo y corrió a todos los mercaderes. Aunque muchos Ujú. pensaron, el maestro se volvió loco, ¿qué le pasó? Venía lo más bien y ahora de repente parece montó en cólera y a esa pobre gente que está trabajando, pero él iba a hablar al templo. ¿Y quién iba a escuchar dentro del templo lo que él tenía para decir si estaban todos gritando de la venta de sus Claro. mercancías, de sus ofertas y regateando los precios? Entonces, orden. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, agarrar el látigo y poner orden. El látigo simboliza la voluntad, hacernos de Mm. voluntad para poner orden en nuestro interior. Y el silencio nos permite ver el desorden en el que vivimos o el orden relativo que tenemos y tratar de mejorarlo, ¿no? Exacto, bueno, por eso también, como te decía, la palabra que se me había venido era humildad, porque tenemos que tener la humildad también para ver qué está pasando en nuestro interior, ¿no? Y de esa manera también cómo estamos reaccionando al mundo externo. Estamos tan en automático que realmente no nos damos cuenta, ni si hablamos de más, ni con quién hablamos, ni si al otro le sirve, si no le sirve, si vivió la experiencia, si no la vivió, si es una necesidad. Hay tantas cosas por las cuales pasamos, eh, que yo creo que ya estamos en un momento, no todos por supuesto, pero que a veces quienes, al menos yo cada día elijo estar más en silencio, eh, llega un momento que siento como que todo es verborrágico, ¿no? Como que es mucho ese ruido, eh, y muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Si hicieran más introspección, si se escucharían más, si, no porque yo sea mejor ni mucho menos, no, no, porque yo soy igual que todos, a mí me pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo. Pero digo, en esta escuela, eh, en donde está lleno, o está el maestro, o están los maestros de la escuela que uno que elige ir, hay que aplicar lo que se estudia, hay que aplicar la lección, porque si no, es más información como cualquier otra, ¿no? Sigue siendo una biblioteca llena de libros ahí estancados, sin aplicarse. Exacto, exacto, porque el ponerlo de manifiesto a través de las acciones hace que se vuelva útil lo que aprendemos. Ujú. Porque ¿de qué sirve estudiar, no sé, arquitectura si no pienso construir nada? Mm. Tan solo por saber, ¿de qué sirve estudiar la abogacía, las leyes para defender la ley, para defender la justicia, si no me interesa lo que los demás están haciendo, que hagan lo que quieren con su vida? A ver, Claro. si vamos a estudiar y si vamos a aprender, es para poder que eso nos resulte útil para tratar o ayudar a los demás a que tengan una mejor vida. Yo voy teniendo una mejor vida en la medida que voy estudiando, porque entiendo que eso me va cambiando. Pero me conozco a mí mismo, ¿no? Se los he dicho y no Claro. me cansaré de repetirlo cuando haga falta, pero yo me di cuenta que para hacer lo que tenía que hacer de mi tarea, no había nadie humanamente que pueda impedirlo, pero sí me di cuenta que todos los impedimentos estaban en mi interior, porque yo le ponía Mm. pero a todo o veía con otro sentido que no era el que verdaderamente tenía que seguir o que manifestar en esa acción de servicio. Entonces me di cuenta que había muchas cosas que cambiar en mi interior y cuando me enfoqué más en mi interior, en lugar de estar viendo a los demás como culpable de lo que me pasaba, me enfoqué más en mi interior, empecé a descubrir muchas cosas que criticaba a los demás, pero también empecé y llegué a descubrir cosas que nunca había visto en los demás. Claro, eran cosas mías que estaban ahí en mi interior, escondidas, guardadas, solapadas, y que las pude llegar a ver cuando empecé a mirar con sinceridad. Entonces, aprendí eso, ¿no? Que tenía que ser un juez severo de mis propios actos. Severo, es decir, severo no por agresivo, sino severo en cuanto a serio, a ser de alguna manera alguien que distinguía algo que estaba mal y está mal. No es que porque está en mí, Disciplinado. bueno, no es para tanto. Hay gente que es peor que yo
Sí, seguro que hay Mm, gente que es peor que yo y hay gente que es mejor que yo, pero no importa ni si es peor ni mejor, sino lo que importa es que lo que estoy haciendo está mal, bueno, tengo que mejorar, tengo que dejar ese mal de lado. No podemos tener un buen juicio de nuestras acciones si somos parciales, ¿no? Nos identificamos con ujú, algo, decir, no, y bueno, pero me gusta en determinados momentos, ujú, pero en otros momentos no lo quiero. Entonces, ¿de qué lado lo ponemos, no? ¿Del lado que nos conviene? Pero si siempre nos ponemos del lado que nos conviene, nunca vamos a cambiar nada, porque vamos a estar siempre yendo de aquí para allá. Como dijo Jesús a ese respecto, no se puede servir a dos amos. ujú, tal Entonces, cual. tenemos que servir la justicia y si vamos a ser justos, el único lugar donde esa justicia se puede implementar es en nuestro interior. Y también a partir de implementarla en nuestro interior y por ende entender la importancia, es que podemos luego expresarla hacia afuera, ¿no? Y ser justos en nuestro accionar y a la hora de considerar y acercarnos a los demás. Pero bueno, mientras pasan estos procesos, lo importante de callar todo esto, de saber guardarlo y de saber compartir de las experiencias aquello que pueda llegar a nutrir o incentivar al otro a que haga su experiencia. No es transmitir las cosas de tal manera que llegue a confundir al otro y hacerle creer de que sabe porque le compartí. Yo estoy aquí mirando un paisaje que ustedes no ven, porque ustedes no Mm, ven lo que está ahí detrás de la cámara, y yo lo estoy viendo, y yo les voy a contar lo que hay ahí detrás, pero ustedes no deben de conformarse con lo que yo les estoy contando, ni pueden afirmar conscientemente que es porque ustedes creen mucho en mí y todo lo que yo les digo lo aceptan. Es decir, tienen que buscar hacer su experiencia y ver por ustedes mismos. Entonces, no acepten que alguien les cuente cómo es el paisaje. Conózcanlo. Es mucho más sublime, es decir, rico, puro, luminoso que lo que cualquiera pueda contar. Que nunca uno va a tener el tiempo ni la capacidad tal vez de contar y ver cada detalle, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ver y encontrar cada uno. Pero también para llegar a eso, si fuera el caso de esto que les estoy poniendo el ejemplo, tendrían que venir hasta acá para ver por ustedes mismos, claro, y ahí claro, entra la parte de la pereza del ser humano, ¿no? Y no, pero ir exacto. hasta allá nada más que para ver lo que hay atrás de la cámara, que debe ser otra pared parecida a esta que tiene atrás Daniel, y no se equivocan. Pero en definitiva, ahí entra la parte de decir, bueno, más vale me quedo acá en casa donde estoy, ahora es de noche, estoy en casa, calentito, acá estamos en invierno en Argentina, y así que estoy bien, estoy cómodo, ¿para qué mover para hacer eso? Me conformo con lo que me dice y yo le creo. Y entonces así no, nos vamos quedando, ¿no? Y después afirmamos lo que ni siquiera vemos porque lo escuchamos decir de otros. Y después si las cosas salen que no son así, le vamos a echar la culpa que nos lo dijo. No, no, pero Daniel nos lo Exacto, dijo. Nosotros no vimos exacto. nunca. Así Bueno, es. digo, que vivir esa vida como tibia, bueno, entonces, callar es importante, ¿no? ¿Y por qué callar? Lo vamos a ir descubriendo. De hecho, muy probable muchos de nosotros hemos tenido, y tal vez en cantidad, experiencias en donde después de un tiempo dijimos, ¿para qué abrir la boca? Sí. Entonces, ¿por qué callarnos? ¿Por qué no me callé y hice silencio? Entonces, tenemos experiencias personales para poder aprender a entender, digamos, por qué callar, ¿no? Y Sí, bueno, sí, insisto, totalmente. callar no es solo no hablar, es saber administrar lo que vamos a decir. La palabra crea Ujú, en todo aspecto, crea compromisos, ¿no? Crea relaciones, crea vínculos, crea confusión, crea formas, estimula a crear a otros. Entonces hay que ver qué estoy estimulando, qué estoy movilizando. No. La palabra que utilizo yo y que estoy expresando es la que siento en mi corazón expresar, pero no sería lo mismo que ustedes vayan y lo repitan en su casa, tal cual como Daniel lo está diciendo, porque están repitiendo, es decir, no es que están entendiendo y se está expresando su conciencia. Más vale se exprese su conciencia si sea equivocada, aún en confusión,
qué es la realidad y a partir de ahí podamos ver la realidad en la que estamos viviendo y nos esforcemos por mejorarla, pero no estar repitiendo lo que otros dicen. Entonces, por eso, callar. El callar Ujú. en el ashram abarca para el discípulo también esto, algo que toma en cuenta, no solo cuando está en el ashram, en aquel lugar en estado espiritual, sino también cuando vuelve a su cuerpo físico, si es que el discípulo está encarnado, cuando vuelve a su cuerpo físico, en el lugar del planeta en donde se encuentra encarnado, aprender y tener siempre en cuenta eso. Ahí tiene que callar y guardar lo que aprendió y lo que está viviendo. No andan los discípulos por el mundo, no deberían estar diciendo yo soy discípulo Claro, de tal maestro y vivo y tal cosa y me dijo y escuché que decía callar. Entonces, eso que de repente parece simplemente aplicable a lo espiritual o a esas experiencias más trascendentales, después va viendo que tiene su relación también con lo material y con lo mundano, ¿no? Voy ujú, al almacén a hacer las compras y saludo educadamente y respondo a lo que me comenten y participo de una conversación en donde pueda hacer mi aporte y agradezco cuando me dan la mercadería y me voy. No voy a a evangelizar a nadie ni decirle mi claro, experiencia. Silencio, es decir, saber tener un ida y vuelta que sea productivo, en donde cuando pueda, pero no porque yo quiero, sino porque hace falta. Cuando pueda no sí, es en función de que yo quiero hacerlo y ando buscando la oportunidad, sino que cuando veo desde mi atención que puede ser útil, comparto. exacto, Entonces, sigo callando, no es que porque compartí deje de callar, porque lo que estoy claro. compartiendo es lo que entiendo que es justo compartir, porque le va a ser útil a quien va destinada esta palabra. Entonces, estoy callando todo lo que no estoy diciendo, ¿no? Es decir, Exacto, yo hablo mucho, pero no digo todo lo que sé, claro. porque las cosas irán saliendo en la medida que entienda que es necesario, que es útil y Ujú. que tiene sentido. Entonces, tengo mucho para decir, tengo mucho más. Hasta ahora nadie me hace las preguntas que me estimulen o requieran que yo diga otras cosas. Entonces, Claro, hablo lo que tengo que decir, pero digo, estar atentos a eso, no tanto a los impulsos internos irrefrenables a veces de querer hablar, como decimos, no podemos hacer silencio, es incómodo estar dos personas sentadas en un lugar en silencio, entonces hablo claro. para romper ese silencio, porque empiezo Ujú. a fabular, ¿no? Se sentía como tan frío, tan Sí, tenso, sí, ¿no? sí, Y sí. por ahí me sentía yo así, pero no había nada de eso, entonces lo rompí hablando, y capaz que hablando terminé haciendo lo peor que como estaban. Bueno, Daniel, la verdad que te agradezco muchísimo. Voy a tratar de cerrarlo ahora porque no quiero que nos pase lo de la otra vez que nos quita Instagram. Pero bueno, ya nos vamos a ver dentro de muy poquito. Y la verdad que me encantó que sin querer, la verdad, sin querer queriendo, como diría el refrán, terminamos hablando de uno de los de los tres pilares que mencionaste al principio, ¿no? Así que bueno, quizás la próxima, que va a ser dentro de muy poquitos días, podemos seguir. Vos nombraste tres, que ahora no recuerdo. Uno es Saber, aprender a cazar. saber, osar y callar que hablamos hoy. Exacto, bueno, por ahí podemos tocar esos dos otros temas para que también las personas tengan mucho más en claro de qué se tratan estos pilares tan importantes. Así que te agradezco profundamente, Daniel. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Les agradecemos a todos los que estuvieron acá y también, como siempre, cariños a toda tu hermosa familia y a ese paisaje que tenés delante. Bueno, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches. Chao, gracias.